Entonces, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por su presencia. Hoy vamos a seguir con estos coloquios, ¿verdad? En temas de ciencias actuariales que empezamos en el semestre anterior. Y hoy tengo el agrado de presentarles a Siviani Araya. Él es egresado, ¿verdad?, de la carrera de bachillerato y licenciatura en ciencias actuariales de la UCR. De hecho, concluyó la licenciatura recientemente y también trabaja en el Instituto Nacional de Seguros. Así que, si bien te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y te agradezco el tiempo. Así que adelante, te doy la palabra. Muchas gracias a vos, Juan Gabriel, y a los compañeros y compañeras que están conectados escuchando esta presentación. Eh, cuando se propuso, digamos, cuando se hizo la propuesta de la charla, me pareció interesante hablar de ese tema, de la terminación del siniestro retenido y cedido en contratos de reaseguro, dado que es una de las áreas, digamos, de trabajo, al menos en temas de seguros, en los cuales se tiene como esa parte práctica y de mayor requerimiento en teoría, en cálculos y demás para poder aplicar la práctica actuarial. Entonces, sin más preámbulo, quisiera inicialmente comentarles en términos generales, ¿verdad?, lo que es el reseguro. Voy a leer tácitamente. El reseguro es un acuerdo mediante el cual un asegurador, ahí tenemos, digamos, la parte vamos a definir las dos partes que estarían en ese tipo de contrato, ¿verdad? Y eso lo vamos a denominar como la compañía excedente. Transfiere a otro asegurador, denominado reasegurador, la totalidad de una parte de sus riesgos y se recibe una parte de la prima. Ahí veamos que lo define como asegurador, ¿verdad? Puede ser una empresa que sea aseguradora en sí misma o una empresa que solo se dedique a temas de seguro. Normalmente, digamos, al menos acá en Costa Rica se busca más a nivel internacional, ¿verdad? Pues por las dimensiones y demás que requiere y la capacidad económica que requiere, digamos, una empresa reaseguradora. Y pues muy importante, ¿verdad? Uno no solamente especificar el contrato que se transfiere un monto de prima. Entonces vamos a ir ahí, digamos, teniendo eso en cuenta. Es necesario que las compañías aseguradoras tengan riesgos similares para que se garantice su estabilidad y por ello comparten o ceden una parte de sus bienes asegurados. Entonces, tal vez dos temas importantes, ¿verdad? Que la aseguradora a veces se ve comprometida o siente que puede comprometerse a asumir un riesgo, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, ya sea porque tal vez no tienen muchos riesgos de ese tipo o porque tal vez tienen una cartera amplia y hay ciertos riesgos que, aunque se tenga el compromiso de asegurarlos o se requiere asegurar, tal vez sus montos o sus límites asegurados sean excesivamente altos y por tanto la aseguradora requiera cubrir esos casos particulares o la totalidad del contrato en un contrato mayor con la compañía reaseguradora. Es importante indicar que el asegurado directo, digamos, la persona que tomó sus seguros inicialmente, el asegurado o el tomador, no tiene ninguna relación ni ninguna injerencia, digamos, de ir a reclamar directamente al asegurador, ¿verdad? El contrato sigue siendo de el tomador asegurado con la compañía de seguros y la compañía de seguros, como decirlo, por detrás, hace sus negociaciones de reaseguro y pues digamos, en la buena teoría todo eso es transparente para el asegurado, el cual, digamos, no debe conocer esa información, podría saberla, podría no saberla, pero no tiene ninguna injerencia ni ningún derecho de reclamo directamente al asegurador. Y el compromiso siempre va a seguir siendo de la compañía aseguradora. Cualquier cosa, nada más me interrumpen y me consultan cualquier cosa si voy muy rápido. Vamos a empezar, digamos, con dos clasificaciones de reaseguro que normalmente se trabajan, el proporcional y el no proporcional. Básicamente proporcional va relacionado a que la forma de determinar la parte cedida y la parte retenida está ya definido desde que se determina la prima y el monto asegurado. Es decir, que la conformación de la prima asegurado ya me va a dar los porcentajes estrictos establecidos en los cuales el siniestro se va a repartir. De modo que si se tiene una proporción de 30%, por ejemplo, para la cesión, que sería, digamos, la o las reaseguradoras a las cuales yo le transfiero el riesgo, entonces yo lo que espero en un contrato proporcional es que ese 30% sea lo que yo vaya a cobrar por cada uno de los siniestros que voy a tener. Entonces ahí veamos que tenemos la palabra siniestro, ¿verdad? Siniestro, podríamos verlo desde dos aristas, de riesgo de evento
pero generalmente, digamos, está relacionado con esa materialización del riesgo, digamos, el cual yo estoy asegurando. Entonces, si yo estoy asegurando mi carga en una embarcación, bueno, el siniestro es cuando se materializa, no sé, el hundimiento de un barco y sufro, digamos, una pérdida económica, entonces a eso le llamo siniestro. Igual en una póliza de vida, cuando tengo una suma asegurada, no sé, de 10.000, 20.000 dólares, digamos, la persona asegurada fallece, titular, y entonces eso se le puede denominar también siniestro. Es como una palabra común que se utiliza para denotar eso. Vamos a iniciar con tal vez el más sencillo de todos, que es el cuota parte, en donde es porcentaje de prima, porcentaje asegurado, es el mismo porcentaje de suma asegurada, perdón, es el mismo porcentaje que se determina en la parte de redistribución de siniestros. Entonces vamos a leer acá, se establece un porcentaje definido que estará a cargo de la compañía aseguradora y las reaseguradoras, podría ser una, podría ser varias. Tal vez para los ejercicios es totalmente transparente, como les digo, como decimos popularmente, sin pérdida de generalidad, vamos a asumir que es solo una, pero podrían ser, digamos, varias empresas que simplemente entran a jugar. Aquí sería meramente por porcentajes. Entonces, si hay un 60% para las compañías que eh, funcionarían, digamos, para la sesión de primas y de riesgos, entonces podría ser que hayan dos compañías 30 y 30, podría ser que haya una 20 y 40, pero siempre va a ser meramente proporcional, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que es solo una y nada más para efectos prácticos sabemos que si hubieran más se hace de forma proporcional también. Eh, Dice, ejemplo, la compañía ABC toma un riesgo por 200.000 dólares, eso sería el monto asegurado, con una tasa de 2,4% anual. Esto en realidad es simplemente para ver cómo se tarifa, digamos, un riesgo, por lo que se factura una prima de 4.800 dólares, podríamos decir, digamos, en un periodo anual. Ahorita, transparentemente, no nos importa mucho qué sería el riesgo, ¿verdad? Pero podríamos ponerle algún nombre, por ejemplo, el de carga marítima. La compañía decide tomar un contrato cuota parte con la aseguradora A con un porcentaje de retención del 30%. Entonces, podríamos hablar de suma asegurada retenida, que ya lo vamos a saber, es el mismo 30%. Si tenemos 200.000 dólares, la suma asegurada retenida retención sería 60.000 dólares. ¿Ok? Y el restante sería la suma asegurada de cesión. Lo mismo igual para las primas. El 30% de las primas, que serían 1.440, ese es el porcentaje de primas retenido, y el restante sería el porcentaje de primas cedido, 3.360. Y en la misma proporción, ya de antemano, solamente con hacer eso inicial, ya yo estaría sabiendo que cada una de las pérdidas que yo voy a tener en ese contrato, puede ser que sea un solo contrato, puede ser que sean varios contratos, ¿verdad? Pero de forma general, cada siniestro yo lo voy a retener en un 30% y voy a recuperar el 70% restante. Entonces, por ejemplo, ahí el ejemplo que dice es que ocurrió un siniestro por 50.000 dólares, un cuarto del monto asegurado, y ese siniestro que costó ya después de la liquidación 50.000 dólares, pues simple y sencillamente le aplico el 30% para saber que el siniestro retenido son 15.000 dólares y el siniestro cedido son 35.000 dólares. Por eso les digo que este primer contrato, digamos, es bastante sencillo, al menos para empezar, ¿verdad? Para ver cómo se da la distribución. Obviamente el contrato tiene muchas cláusulas y tiene un montón de cosas que podrían venir a agregar, ¿verdad? Pero la raíz original, digamos, de esto pues, sería, digamos, esta lógica de cálculo. Eh, Normalmente, digamos, en una compañía de seguros, los actuarios podrían ingresar a hacer modelos, digamos, que hagan este tema, ¿verdad? Si estamos hablando de un cuota parte, pues digamos, si se ajusta una distribución a cierta cantidad de pérdidas, sabemos que lo que va a pasar es que esa distribución en proporcionalidad, ¿verdad? Un 30% en este caso, pues se lo baja a la compañía y el 70% se va a recuperar o se espera recuperar, digamos, de la cedente. No sé si hasta ahorita hay alguna duda, algún comentario, si no, pasamos a uno que es un poquito más complejo, pero igual vamos a ver que sigue siendo proporcional. Buenas tardes. Ajá. Una consulta. Por lo que entendí, digamos, yo correría con los 15.000 dólares y cuando me reaseguro, la reaseguradora correría con los 35.000. Sí, ese es el monto, los 35.000 es lo que yo espero recuperar, obviamente que todo el contrato esté bien, ¿verdad? Que todo sea aplicable.
Entonces yo espero recuperar del reasegurador 35.000, entonces voy y le digo, bueno, de acuerdo a nuestro contrato, esto es lo que le corresponde pagar a usted. Obviamente digo espero, ¿verdad? Porque tiene que cumplirse todo, ¿verdad? Que esté cubierto, que realmente se hayan tomado todas las diligencias del caso. Y pues en todo caso, si todo está correcto, yo voy y le cobro a la reaseguradora $35.000. Ok, muchas gracias. Con gusto. Vamos a pasar ahora a lo que sería el contrato de excedentes. El contrato de excedentes es un poco más complejo. Voy a ver si logro explicarlo bien a la primera, con todos los detalles, ¿verdad? Porque hay bastantes detalles aquí de por medio. Pero vamos a ver al final que sí se define como proporcional, porque ya tenemos preestablecidos los porcentajes. Imaginemos esto más para un tema de cartera, no solamente un riesgo, en donde vamos a definir ya unos esquemas de excedentes de antemano. Entonces, la compañía tiene un contrato nuevamente, sin pérdida de generalidad, con una compañía reaseguradora. Y entonces lo que dice ese contrato es que voy a tener, en este caso, una retención máxima. Sabemos que todo lo que diga retención es lo que la aseguradora, como decimos popularmente y vulgarmente, va a pechugar, ¿verdad? Lo que va a mantener, lo que va a retener. Y ya los otros contratos son los que cubrirían, digamos, lo que yo estoy esperando restante, ¿verdad? Lo que espero recuperar del reaseguro. Entonces, en este esquema vamos a tener un nivel de retención que va a ser hasta $300.000. Es decir, todos los riesgos que traigan una suma asegurada de 300.000, la aseguradora dice, yo tengo un capital para acuerpar eso. Entonces, no me preocupo por eso. Lo que contrato es un primer excedente por $600.000. Esto de dos plenos es una nomenclatura tradicional para este tipo de contratos, ¿verdad? Eso ahorita tal vez en temas de cálculo no nos va a afectar, pero lo que diría es que es 2 veces el monto de la retención. Entonces vamos a tener un primer excedente por $600.000 y un segundo excedente por $900.000. ¿Qué es lo que me va a decir eso? Que a partir de los $300.000 es donde yo voy a empezar a ver la afectación o el porcentaje, digamos, en temas de reaseguros. Entonces, la distribución ya no va a ser tan sencillo como en el cuarta parte, porque entonces yo decía, bueno, simplemente el contrato dice 30-70. O sea, ese es el cuarta parte. 30-70, aplica eso para todos. Aquí yo defino un esquema, 300 de retención, 600 en el primer excedente, 900 en el segundo excedente, y con base en eso entonces comienzo cada riesgo. A cada riesgo le voy a ir asignando una proporción de acuerdo a ese análisis que yo voy realizando. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les doy acá es, imaginen, estos son 5, vamos con el mismo caso de seguros de cargo. Imagínense que esos son 5 riesgos, conjuntos de riesgo, pólizas individuales que tienen esta cantidad de montos, ¿verdad? Entonces, me llega un cliente con $50.000, yo digo, lo retengo completamente. Entonces, ese porcentaje de retención va a ser 100%, ¿verdad? Mi límite de retención son $300.000, el riesgo asegurado a lo sumo son $50.000, es lo que me está diciendo el cliente, ¿verdad? Y entonces lo asumo completamente. Lo mismo que si me llegara un cliente con $300.000, yo acuerpo totalmente el monto, ¿verdad? Porque al menos en seguros de daño, no como en vida, ¿verdad? En vida yo tengo, en personales yo tengo, por ejemplo, si la persona fallece, le voy a pagar 60 millones y yo sé que son 60 millones. Este tipo de contratos va más también ligado a la parte de daños o generales, en los cuales yo puedo tener una suma asegurada de 300.000, pero no necesariamente voy a perder todo eso, ¿verdad? Puede ser que pierda la mitad, puede ser que pierda un cuarta parte. Pero lo que me dice acá es que todo bien, son 300, yo lo puedo acolpar, entonces retengo al 100%. Cuando vengo ya de antemano, ¿verdad? Ya yo contraté este esquema de excedentes y entonces vieron un riesgo con $500.000 dólares. Entonces yo lo que hago es que en el esquema o en el registro que yo le mando a las aseguradoras digo, este riesgo que está acá, yo no lo puedo retener por completo. Entonces voy a retener 300.000, ¿verdad? Que es lo más que yo logro. Y los otros 200.000 los voy a mandar a la capacidad del primer excedente. Entonces, vea, como la capacidad del primer excedente son 600.000, entonces entrarían 300 que retiene la compañía y 200 que se van para el primer excedente. Ahora sí, una vez que yo defina estos porcentajes, ¿verdad? Que sería el monto de cada capa, cada rubro, entre el total, ahora sí ya estoy definiendo unos porcentajes y como es un contrato proporcional,
Cuando venga un siniestro que esté ligado a esta póliza, esta va a ser la distribución que va a tener el siniestro. Entonces vea que cada contrato individualmente, de acuerdo a la distribución inicial que tuvo su monto asegurado, en esa proporción va a cobrar. Porque uno diría, bueno, ¿qué pasa si son 500.000 asegurados, pero nada más llega un siniestro muy pequeño, por $10.000, digamos? No quiere decir que yo lo voy a retener todo, no. Lo que me dice es que como el monto asegurado era en 500.000 y ya yo hice esta distribución, yo voy a repartir esos $10.000, un 60% me los dejo yo y un 40% los mando a recuperar al reasegurador. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos una póliza que abarca $1 millón. Retengo los mismos 300.000 de mi capacidad de retención. Los otros 600.000 que serían del primer excedente los asumo completamente en esta capa y los 100 restantes los mando al siguiente excedente. Es la misma cosa, es como si fueran dos eslabones, cada uno como si fuera una fuente de agua que va cayendo en escalones y ahí se va llenando, ¿verdad? Conforme requiera. Y al final, nuevamente, defino para cada uno de los contratos o de los rubros o de las capas del esquema, defino el porcentaje como el total entre el monto asegurado. Entonces, de esta forma voy obteniendo unos porcentajes específicos y cada vez que salga un siniestro que esté ligado a esa póliza, que esté cubierto en esa póliza individual, esta va a ser la distribución que voy a hacer. Si son $5, $10, $20, no importa. No importa el monto del siniestro. Eso es muy importante en el proporcional. Aquí lo que importa es cómo se dieron las primas y los montos asegurados. Y entonces, así sean 5 colones, $5, esta va a ser la distribución que se va a hacer. Entonces ven que si es un riesgo que ya estuvo planeado para un monto más alto, entonces siempre voy a recuperar algo de la aseguradora, aunque sea pequeño. Y ahí podríamos seguir, ¿verdad? Ese mismo ejemplo, 1.250.000, y se va distribuyendo, ya tenemos unos porcentajes establecidos. ¿Qué pasa el momento en que llega un siniestro? Entonces, dice, durante la vigencia del contrato, la aseguradora y el asegurado ocurre un siniestro, cuyo monto total asciende a 850. De forma proporcional, la aseguradora participa en el 30% de la pérdida de lo que vale el siniestro detenido. Aquí, perdón, aquí me faltó decir que ese 850 está ligado al cuarto. Ahí me disculpen, no hice la indicación de que estamos ligados a esto, ¿verdad? Que es el que estamos agregando. Me acabo de dar cuenta ahí, entonces vamos a irnos al cuarto riesgo, que tenía una suma asegurada de $1 millón. Esto es lo mismo que teníamos anteriormente, solo lo estoy trasladando para visualmente tenerlo ahí, ¿verdad? Esta es la distribución original. Y entonces, de esos 850.000, simplemente, ¿qué retengo? El 30%. ¿Qué se va al excedente 1? El 60%. ¿Y qué se va al excedente 2? El 10%. Entonces vean cómo aquí, digamos, la compañía, aunque su retención máxima son $300.000 y el siniestro es mayor, solamente abarca el 30% del monto del siniestro. ¿Okay? No sé si ya con este contrato les queda claro, si hay alguna duda, consulta. Voy revisando el tiempo para que me encuentre. Vamos a irnos ahora al contrato no proporcional. Cuando hablamos de contrato no proporcional es que yo de antemano con la parte de primas y la parte de sumas aseguradas no tengo información así proporcional de cuánto van a ser, digamos, los montos que voy a recuperar proporcionalmente en un siniestro, ¿verdad? Puede ser que venga un siniestro pequeño y me toca asumirlo todo. Puede ser que venga un siniestro grande y me toque asumir una sola parte. Puede ser que vengan dos siniestros similares y dependiendo del contrato, puede ser que uno, digamos, tenga un porcentaje más alto, un porcentaje más bajo. O sea, puede pasar cualquier cosa, digamos, en cuanto a proporcionalidad. Entonces, por eso se les llama reseguro no proporcional. O sea, yo no tengo de antemano, no solo saber las primas y las sumas aseguradas, no tengo una seguridad de qué porcentaje específico voy a recuperar del seguro no proporcional. De hecho, yo podría tener reaseguro no proporcional con sumas aseguradas que superen, digamos, los montos que estoy teniendo. Puede ser que pasen 5 años y yo nunca recupere nada del reaseguro. Porque tal vez los siniestros individuales, que son los que determinan aquí el monto real, no superaron alguna de las capas o no superaron los montos contratados. Entonces, sí, duré 5 años pagando prima, pero puede ser que nunca recuperara.
Vamos a ver, digamos, por qué la compañía debería mantener esos esquemas a pesar de no recuperar. Entonces, en el seguro proporcional, uno espera siempre, aunque sea un poquito, recuperar. Entonces, a veces inclusive gente que no conoce, digamos, de esos temas o tal vez no está muy relacionado con matemática, cuando ven seguros no proporcionales, que son más para temas inclusive catastróficos y demás, y ven que tal vez no se recupera un siniestro, entonces dicen, ah, es que ese contrato no sirve, o es que ese contrato no es bueno. No, simplemente es que tienen características diferentes. Los contratos proporcionales tienen una utilidad diferente a la parte no proporcional. Obviamente el actuario puede hacer análisis de verdad con temas de distribuciones y proyecciones para ver si a pesar de que no se recupera, a ver si un contrato no proporcional es bueno, si es bueno para la compañía a pesar de que no se recupere o no se vean tantas recuperaciones en el año, o si se podría inclusive reducir o tal vez eliminar, ¿verdad? Dependiendo del riesgo. Entonces vamos a empezar con lo que se denomina stop loss o exceso de siniestralidad. Hay que tener mucho cuidado, digamos, con estos términos, porque a veces se utiliza el stop loss y el excess loss, que es el que vamos a ver ahora, a veces a nivel de nomenclatura y literatura, a veces se utilizan de forma similar. Entonces, a veces se cree como que es uno solo, pero a nivel de mercado, a nivel, digamos, de información de aseguradoras y reaseguradoras, sí hay una diferencia importante. El stop loss es relacionado con una pérdida anual, más viendo como si fuéramos a ver, no sé, estados de resultados de una compañía, o como si fuéramos a ver el resultado normalmente anual, digamos. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, este exceso de siniestralidad? Bueno, imagínense que cada una de estas barritas azules es la información de un año. Entonces, no sé, digamos que el límite sean $100,000. Entonces, yo diga, bueno, el primer año fue la mitad, el segundo año fueron $30,000, el tercer año se alcanzó así, a ras los $100,000, en el otro casi no hubieron, y ahí fueron, ¿verdad? Hubieron años donde hubieron 130, 125, 110,000. Es a partir de este momento donde la compañía reaseguradora comienza a cubrir. ¿Y cómo determina la prima? Bueno, la prima normalmente está determinada por la compañía reaseguradora, no por la compañía aseguradora. Entonces, otra diferencia de los tipos de reaseguro es que, por ejemplo, en el seguro cuota parte o en el seguro de excedentes, hay una gran posibilidad de que la compañía siga definiendo sus tarifas como siempre lo hace, y lo que hace la compañía reaseguradora es que le dice, ok, déjeme revisarlas más o menos si están bien, entonces démosle con esas. Yo confío en usted, ya hicimos unas revisiones, entonces cobre lo que usted cobra, nada más me pasa a mí el porcentaje que yo tengo, yo le devuelvo a usted en su momento. Ahí como esa parte. En los no proporcionales, normalmente es a lo que diga la reaseguradora, es decir, reaseguradora, mira, esta es mi información, histórico de siniestros que hice por acá. Este es mi histórico, más o menos en estos años, entonces la reaseguradora más o menos calcula como en cuántos periodos, de hecho, genera una distribución con estos montos, dice, bueno, ¿cuántos se pasan? ¿Cuántos años se podrían pasar de ese límite que estamos definiendo? Esa prioridad. Y, y determina, digamos, en cuanto a primaje, cuánto, con respecto a la cartera, le estaría cobrando para asumir estos picos de siniestralidad en el año. Entonces la compañía reaseguradora dice, bueno, ocupo $5,000, ocupo $10,000, ocupo $30,000, ocupo $50,000. Entonces la compañía reaseguradora dice, y casi que está escrito en piedra, ¿verdad? Se puede como solicitar una rebaja y demás, pero casi que la compañía lo escribe en piedra. Entonces ahí vean que ya hay una diferencia, ya no hay proporcionalidad entre lo que me cobra y lo que me va a asumir. O sea, puede ser que ellos me estén cobrando el doble, puede ser que no solo estén utilizando mi información, sino que estén tarifando con respecto a los casos que han habido en México, a los casos que han habido en Perú, a los casos que han habido en Estados Unidos, porque es la reaseguradora y tiene información de muchos países, ¿verdad? Y mercados. Entonces, ya ven ahí donde se pierde la proporcionalidad, digamos que me cobran, no sé, unos 50,000, esto ahorita no es relevante porque al final de cuentas no voy a ocupar ese monto para poder estimar la recuperación. Entonces, el ejemplo que se tiene es que se tiene una prioridad de 1,000,000. Esta parte de prioridad es un nombre específico para contratos no proporcionales, se usa más en contratos no
proporcionales, y simplemente ese porcentaje de retención, digamos, que asume la compañía, pero se le llama de esa forma prioridad. En el ejemplo dice, si se tiene una prioridad contratada de $1.000.000 y durante el año ocurren 4 siniestros, digamos, en toda la cartera, en todo el contrato, con montos por $300.000, 275, 250 y 325, al final eso nos va a dar 1.150.000. Ahí cualquier cosa me corrigen si se la sumo. Entonces, al final de ese año me va a dar 1.150.000, pero la compañía contrató un exceso de siniestralidad, un stop loss, con una prioridad de $1.000.000. Entonces, la compañía, lo que se aseguró la compañía fue que en el año realmente su pérdida máxima fue $1.000.000. Y los $150.000 restantes, ahora sí, ya en el total acumulado anual, en la agregada anual, entonces esos 150 voy y toco la puerta del asegurador para que se haga presente en la recuperación del siniestro. No sé si en este tipo de contrato les queda claro. ¿Tienen alguna duda, comentario? Creo que hay una mano levantada. Adelante, Sebastián. Buenas tardes otra vez. Una pregunta. Digamos, si nosotros tenemos como el límite en 1.000.000, digamos, de dólares, y como en este ejemplo, tenemos 1.150.000 de dólares, la aseguradora correría con esos $150.000 para nosotros quedar, por decirlo así, tipo tablas. La reaseguradora, la compañía Sí. reaseguradora, ajá, es lo que yo recuperaría, porque por eso se llama stop loss, o sea, mi pérdida anual se detiene en el $1.000.000. Yo no voy a perder más que eso, como compañía aseguradora. La Ok, aseguradora, ajá, se detiene en 1.000.000 y ya el resto, los picos, los asume el reasegurador. ok, entonces la reaseguradora, por decirlo así, no metería mano si las pérdidas no son mayores a 1.000.000. Correcto. Si resulta que el último siniestro fuera, no sé, como de 100, es así, $100.000. Y no sé, digamos que al final los siniestros totales fueran por $950.000 o fueran, no sé, 999, 999. O sea, casi millón. La reaseguradora no paga absolutamente nada. Entonces vean dónde se pierde la proporcionalidad. Por eso se llaman no proporcionales. O sea, aquí no hay ninguna regla de juego definida. Se conoce la distribución hasta que ocurren los siniestros. Ok, entiendo, muchas gracias. Con gusto. ¿Vas a hacer una consulta, Eric? Estás en mute. Sí, buenas tardes. Era nada más para si podía, es que al principio escuché como que este es como muy arriesgado, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. No sé si fue algo que dije de la comparación de los tipos de reaseguro. Es que, o sea, en plan, o sea, ¿qué tan arriesgado puede ser un reaseguro como este? Es como mi duda. Ok, lo que es arriesgado son los negocios. Es decir, partamos de que la aseguradora se enfrenta a riesgos, digamos, asume riesgos, y la idea, digamos, es que realmente eso sea realmente, nuevamente, perdón la redundancia, un negocio, ¿verdad? Entonces la idea de la compañía es más bien no tener esos riesgos. O sea, ya los riesgos los tiene solamente por aceptar la cartera. Es decir, ya acepté el negocio, digamos, tengo esto, voy y le busco, busco ayuda o toco la puerta del asegurador. Entonces, nuevamente, lo riesgoso no es el tipo de reaseguro, sino, digamos, la cartera que tomo. Entonces, yo con esto voy al reasegurador. Tal vez cuando me interpretaste lo riesgoso es que este tipo de siniestros, lo que puede suceder es que no llegue a recuperar nada. Pero más bien este tipo de siniestros no es este tipo de reaseguro, pero más bien este tipo de reaseguros son los más protectores en cuanto a la dimensión de la pérdida. Ahora, puede ser que otras áreas de negocio vengan y digan, esto no sirve, esto es una cochinada, esto nunca se recupera nada, pero es más que todo por la naturaleza, ¿verdad? Porque sabemos que si se llega a superar ese $1.000.000, ojalá no pasara, pero si llega a pasar, vamos a tener ahí, digamos, el respaldo. Entonces, no sé si era con esa idea, ¿verdad? De que a veces hay otras dependencias que casi que dicen, eso no sirve, eso no se recupera, entonces no es un buen
reseguro. Pero no está tanto en la recuperación o no. O sea, la bondad o la calidad de un contrato de reseguro no está en eso, sino en ver que mis ingresos, los ingresos que lo que pago, digamos, de prima al asegurador, con el valor esperado que yo espero sea razonable para la compañía, ¿verdad? Que más bien diga, bueno, resulta que yo analicé todos los años, estoy contratando un reseguro por $1.000.000 y resulta que llevo 50 años de trabajar en este negocio y lo más que ha pasado es de 850. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, realmente necesito un reseguro de ese tipo. Más que todo como una valoración. Si resulta que sí, que de 50 años, 10 se han pasado, entonces digo, sí, me sirve. O sea, hay como que hacer valoraciones, ¿verdad? Ya con modelos, inclusive en R, en programas, digamos, computacionales para ver, digamos, si los beneficios y las primas que yo estoy dando van a ser equivalentes. No sé si era más o menos de eso que me entendiste, lo de que era más riesgoso. Sí, era que ver con eso, porque usted dijo que podían pasar hasta 10 años y no se recuperaba. Pero entonces esto lo que hace es nada más, o sea, evitar como que usted pierda un montón de plata. O sea, obviamente, digamos que pierde, pero, o sea, pierde sobre algo que nosotros ya estimamos. Sí, por eso le digo que la función de los actuarios precisamente es decirle a la aseguradora, mire aseguradora, nosotros no estamos recuperando de esto, pero hay un posible riesgo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es muy beneficioso, digamos, en el tema, digamos, de estados de resultados, porque tal vez la compañía tiene sus finanzas limitadas y recibir un año una pérdida puede que no le convenga, aunque sea solo un año que venga, que tenga que asumir estos 150.000 más y ya ese año le dio pérdida. Puede hacer que el problema que se le venga encima por tener un registro de pérdida tenga, digamos, un costo de oportunidad o un valor, digamos, más intrínseco, digamos, a que yo simplemente pago mi prima oportunamente para que nunca se me supere ese monto. O sea, es que el análisis de un contrato de los seguros no tiene que estar basado en si recupero o no recupero, porque igual, cuando uno compra un seguro de vida, puede ser que en todo el periodo que lo tenga nunca fallezca y a mí no me van a devolver ningún 5, digamos. Y eso no quiere decir que el seguro no sea bueno. Adelante, Esteban. Buenas tardes. Sí, lo que Siviani está señalando es importante, o sea, y es súper importante. Vamos a ver, los contratos de reaseguros lo buscan las compañías de seguros como mitigadores de los riesgos que yo tengo. ¿Cuáles son los riesgos que una aseguradora puede enfrentarse? Bueno, el riesgo es, digamos, el básico es, tengo plata para pagar ese riesgo, ¿verdad? Entonces, pueden haber riesgos catastróficos. Pongamos una represa del ICE, por ejemplo, eso está asegurado, el INS tiene el seguro, por ejemplo, y la probabilidad de que que se reviente una represa hidroeléctrica es muy baja. Entonces el INS lo paga, pero si se calcula la prima y todo, el INS paga la prima, pero el tema es que si esa represa se reventara, ¿verdad? El INS prácticamente que tendría que salir a vender edificios y tendría que salir todo para ver si acaso paga, ¿verdad? Porque una represa vale millones de dólares. Entonces, para yo mitigar ese riesgo de que yo no puedo pagar, ¿verdad? O que yo entré con problemas financieros, como ahora lo estaba diciendo Siviani muy bien, de que al final del periodo fiscal yo puedo tener pérdidas propiamente y eso puede ser inclusive que la SUGESE, digamos aquí en Costa Rica con legislación costarricense o el órgano de supervisión que exista, tenga que intervenir la aseguradora, ¿verdad? Porque se están presentando pérdidas. Entonces, existe una serie de riesgos asociados justo por yo cubrir riesgos de un tercero, ¿verdad? Que es el negocio de la aseguradora. Entonces, el fin del reaseguro viene a mitigarme esos riesgos. Entonces, los primeros que mostraba Siviani, ¿verdad? Que es proporcional, ¿verdad? Entonces es como muy natural, y vamos mita y mita, ¿verdad? O 3-7 o 4-6 del riesgo, ¿verdad? Y todo el mundo tal vez lo entiende. Que es el stop loss, lo que me dice es, ok, yo voy a controlar ese riesgo mío de pagar, que yo tengo, digamos, de poder pagar algo, y yo puedo
pagar hasta $1 millón. Porque yo sé que si yo pago más de $1 millón, yo ya empiezo a tener problemas de capacidad de pagar otros siniestros o otras situaciones que tengo en la aseguradora, o puedo tener pérdidas en los estados financieros, que venga la supervisión a ver si me intervienen o no me intervienen, voy a tener que preguntar cosas, me van a preguntar los auditores, me van a preguntar un montón de gente. Entonces yo, para mitigar ese riesgo, yo digo, bueno, yo estoy dispuesto a asumir este contrato, por ejemplo, una represa hidroeléctrica del ICE, y entonces el INS dice, nosotros lo que podemos pagar son $1.000 millones, por ejemplo. Estoy inventando números y Vianney tal vez sepa mejor que yo los números de esos tipos de seguros. Y dice, eso sí, si el daño de la represa es más de $1.000 millones, yo no lo voy a pagar porque yo ni siquiera tengo esa capacidad de pago. Entonces yo busco una reaseguradora. Entonces una reaseguradora llega y me dice, bueno, yo cubro todo lo que está sobre $1.000 millones. Ellos harán ahí sus cálculos y todo. Y usualmente, como decía Vianney al inicio, son un montón de reaseguradoras que a nivel mundial distribuyen ese riesgo. Al final, hay un montón de reaseguradoras que distribuyen ese riesgo, y al final, si pasa un riesgo, digamos así, catastrófico, como una hidroeléctrica o una represa, que se distribuye el riesgo entre todos y todos van pagando de a poquitos, ¿verdad? Entonces, este tipo de stop loss es justo ese tema, ¿verdad? Yo controlo mi riesgo y yo estoy diciendo, bueno, mi capacidad o mi apetito a perder, ¿verdad? O lo que yo estoy dispuesto a perder es $1 millón, como señala el ejemplo. Ya después de eso, yo ya no estoy dispuesto a perder eso y contrato a alguien. Como decía Vianney muy bien, la gente al final, mucha gente que es contable o algo así, y el contador va a decir, pero todos los años yo pago y pago y pago esto, y nunca la reaseguradora nos paga un 5, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente en la vida real, pero es que no están viendo el reaseguro como ese mitigador de riesgo, que si no lo tuviéramos, el momento en que ocurre ese evento, que puede ser catastrófico, podría inclusive ser la quiebra de la compañía, ¿verdad? Te estoy poniendo un ejemplo muy drástico como una hidroeléctrica, pero ahí se puede como visualizar, digamos, para los compañeros que estaban preguntando sobre este tema, ¿verdad? Más bien, gracias, Vianney, disculpa ahí que te interrumpiera. Tranquilo, Esteban, muchas gracias. Más bien ahí me dio unas ideas de que tengo que mencionar ahorita, pero voy a ver si Eric quiere comentar algo. No, decirle a Esteban que gracias porque me quedó bastante claro, la verdad. Siento que me faltaba ese ejemplo, en plan, ya sí, pero ¿qué le iba a decir? Qué rudo, porque estaba pensando que digamos, bueno, obviamente no sé tanto, pero digamos, o sea, estaba pensando ahorita con todo esto que decía Siviani, digamos, como o sea, hay un máximo a lo que, Siviani, perdón, a lo que decía Esteban, que hay un máximo a lo que nosotros queremos perder. Entonces, digamos como que en cierta parte, me corrige, ¿verdad? Si me equivoco, uno como que se cura en salud y, o sea, digamos, puedo perder este millón, no significa que yo vaya a quebrar o sí, primera pregunta. Segundo, obviamente por eso hay un montón de tipos de reaseguro y se estudian, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus cosas, pero digamos, en los que eran proporcionales, sea poquito o sea mucho, digamos que siempre van a ayudarme, por ejemplo, a pagarlo, pero, pero digamos, ahí, digamos que mi máximo a pagar es 1 millón y eso se puede ir hasta 7 millones o no pasa. Y esas son las dos preguntas. Voy a hacer un resumen, digamos, para ver si logro ver nuevamente la parte, digamos, de la importancia del ajuste, digamos, de los contratos. Y más donde entra, digamos, la labor del actuario. Es importante primero una cosa, todos los contratos que vamos a ver acá, que bueno, son 4 o 5, todos en algún momento de la historia han servido por alguna necesidad. O sea, como todo lo que existe en esta vida, desde el coffee maker hasta lo que uno, digamos, usa para hacer la comida, todo tiene un origen, ¿verdad? O sea, una necesidad. Entonces, cada tipo de reseguro nació y surgió por alguna problemática o alguna, digamos, necesidad que se requería cubrir. Y cada tipo de reaseguros, ya sea proporcional o no proporcionales, y dentro de cada uno tiene sus pros y tiene sus contras. O sea, no podemos decir per se que un tipo de reaseguro es más riesgoso o no.
Nuevamente, los riesgosos son los negocios que tomamos, ¿verdad? Y la forma en que yo los administro. Esto se podría llamar como una forma de administrar, ¿verdad? Obviamente, la transferencia del riesgo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, puede ser que un contrato proporcional, aunque yo recupere, sea riesgoso también. Yo podría tener un cuota parte 50-50, no me di cuenta que tenía ahí esa hidroeléctrica que mencionaba Esteban, resulta que se viene todo ese monto, que son miles de millones de colones, y me toca pagar el 30%, pero ¿cuánto es el 30%? Hablando como los matemáticos, ¿cuánto es el 30% infinito? ¿Verdad? ¿Es un infinito menor o es un, verdad? Ya un poco filosóficos, ¿verdad? Ahí me va tal vez refutar un poco tal vez Juan Gabriel, pero digamos, o sea, vean que es más importante mi medición, digamos, de los riesgos, de la parte, digamos, de cómo tengo los riesgos configurados, a tanto, digamos, el contrato como tal. O sea, el contrato como tal no es riesgoso, o sí, sino que sí también tengo que medir, digamos, cómo tengo esa cartera. Nuevamente, si yo no espero tener esa cartera de la hidroeléctrica en un cuota aparte, viene y se va toda la cuenca, todo el tema de la hidroeléctrica, y es un montón de plata, ¿verdad? Como nos gusta a nosotros decir, casi infinito, o tiende a infinito, ¿verdad? La pérdida, y después, aunque sean 30%, eso es un montón de plata, o sea, sigue siendo un montón de plata, y posiblemente ahí la compañía vaya a quebrar. Entonces, ¿qué era mejor ahí? ¿Un contrato no proporcional o un contrato proporcional? Bueno, posiblemente si se hubiera analizado la cartera y se hubiera dado cuenta que ahí estaba ese negocio, el actuario tuvo que haber recomendado que se trabajara este tipo. Ahora, normalmente la compañía de seguros, si ya lleva tiempo, ¿verdad? Ya más o menos sabe qué tipo de contrato sirve para X línea y X cartera, ¿verdad? Pero siempre el actuario va a ir depurando y demás y viendo si hay que hacer revisiones y otro tipo de cosas. El reaseguro no proporcional podría tener esas desventajas, ¿verdad? De que no siempre se ve un ingreso. Tal vez el ejemplo de la hidroeléctrica lo vamos a ver más adelante en el que sigue, que es excess loss, ¿verdad? Que sería ya directamente las pérdidas. Nada más quédense con la idea, digamos, del stop loss como un tema más de siniestralidad acumulada, es decir, más, siempre quédense como con esa foto del estado de resultados al final del año, ese tema contable, ¿verdad? Donde yo, por año, tengo $1.000.000, recupero tanto. Puede ser que ese $1.000.000 realmente sea simplemente una estimación. Puede ser que igual ese año tenga pérdidas, pero tal vez sea un monto que yo me sienta tranquilo, que sea un monto que no solamente mis estados de resultados, sino que también, digamos, mis requerimientos de capital para con la solidez o la compañía, ¿verdad? O sea, simplemente que yo tengo capital para subir eso, puede ser inclusive unas cuantas veces, y no me va a pasar nada, o sea, va a ser como un rasguñito apenas. A que si me viene uno de $7.000, $8.000, puede ser que tal vez no quiebre, pero sí voy a quedar debilitado, digamos, o voy a tener un compromiso de requerimiento de capital con el ente regulador, ¿verdad? No sé si con esas aclaraciones le añadí, digamos, información a su duda. Todo bien, ahora sí quedó claro. Nada más, una última pregunta. Digamos, uno se puede reasegurar de distintas formas dependiendo digamos, como el negocio. Por ejemplo, si yo tuviese uno de hidroeléctricas y otro, no sé, que puede ser un choque de auto, por decir algo, yo puedo poner uno como en proporcional, digamos, el de autos y el de la hidroeléctrica como no proporcional. Sí, usted podría hacerlo por líneas, por productos, depende mucho, digamos, de los mercados. Hay inclusive compañías que se dedican a un tipo específico de reseguro. Puede ser que yo por poner ejemplos, digamos, con la Münchener, yo tenga, digamos, que Alemania, digamos, yo tenga un cierto tipo de contratos, un cierto tipo de negocios, y puede ser que con la Suiza, digamos, tenga otro tipo de negocios, puede ser que los tenga ambos, puede ser que tenga un montón de reaseguradores, pero en cada uno el líder es diferente. El líder que tengo, digamos, acompañándome con el mayor porcentaje, por decirlo así, sea diferente dependiendo de su experiencia en un ramo específico o un producto específico de seguros. Entonces, sí, o sea, la idea más bien es que en acompañamiento con los actuarios se pueda ir viendo sus contratos que están actualmente y decir, ok, sí, a este le corresponde más un contrato de este tipo, o este ya tiene este contrato, ¿cómo podríamos mejorarle? Por no tanto cambiar de contrato, puede ser esa capa del primer excedente, hay que bajarla un poquito, hay que subirla. Ese segundo excedente debería ser más bajo, debería ser más alto, pero siempre con el análisis de la cartera, porque lo importante es recordar que lo riesgoso es la cartera que asumimos, o sea, los riesgos están en la cartera que tomamos. Y también se podrá ver el caso donde pueda inclusive que tenga para una misma línea o ramo,
que tenga una combinación de todos, no sé, que tenga un excedente con una retención, dos excedentes, y esa retención lo tenga un cuota aparte con otro reasegurador completo. Y cada contrato lo tengo con un reasegurador diferente, puede ser que entre ellos ni siquiera se hablen, puede ser que ellos ni siquiera conozcan que tengo esos negocios con ellos, pero simplemente, digamos, yo como aseguradora administro eso. Podría inclusive hacer combinaciones ahí para arriba y para abajo, digamos, con los contratos, dependiendo de la dimensión del riesgo. Cualquier cosa, si sigue persistiendo alguna duda, me avisas. No, todo bien, muchas gracias. Puede continuar. Ok. Y vamos a ver, digamos, el contrato de exceso de pérdida. Ya, digamos, cuando hablamos de un riesgo particular, estaríamos hablando más específicamente, digamos, del exceso de pérdida. Podrían estar muy relacionados, nada más tengan en cuenta que realmente el término stop loss es más un término de agregado anual, digamos, un periodo. Y digamos, más como un tema de conjunto de eventos que sucedieron en un año, ¿verdad? De riesgos. El término de exceso de pérdida por riesgo ahora sí es, digamos, un siniestro específico. Cuando hablamos por riesgo es un siniestro específico. La hidroeléctrica, inclusive podría ser en persona, no sé, que tenía una persona ahí, no me di cuenta que tenía una póliza, no sé, es el doctor o algo así, que es, digamos, que se compró una casa muy, muy cara, ¿verdad? Tiene la póliza, y resulta que yo no había analizado, y ese señor o esa señora tiene una póliza por, no sé, 400 millones de colones, 500 millones de colones, ¿verdad? Podría ser inclusive eso. Entonces, ahí es donde también me podría servir, digamos, un tema de ese tipo también, o sea, hay muchas valoraciones, ¿verdad? Y podríamos inclusive pasar aquí horas y horas hablando de formas de limitar o de analizar esos contratos. En el contrato de exceso de pérdidas es muy similar, digamos, a lo que vimos en el stop loss, solo que aquí, digamos, sería riesgo a riesgo. Entonces, se establece un esquema de prioridad y niveles de límites en exceso. Cada uno de los niveles capas tiene un costo específico cobrado por la aseguradora y los siniestros son recuperados en la porción que se encuentra dentro de cada capa. Nuevamente, si tengo 5 capas, en cuanto a capas, acuérdense del excedente, es muy similar, vimos el tema de las capas, pero aquí entonces cada capa puede inclusive que sean diferentes de los aseguradores o diferentes combinaciones y cada uno tiene un precio. La primera capa tiene un precio, la segunda capa tiene un precio, ¿verdad? Y eso lo definen los aseguradores. Imaginemos en este caso que se tiene una prioridad contratada nuevamente de $1 millón, una primera capa de 4 millones de dólares en exceso de 1 millón. Ahorita vamos a verlos con el ejemplo. Esto es, vea que cada tipo de reaseguro tiene sus nomenclaturas. En excedente hablábamos de pleno, hablábamos de excedentes. Aquí en el tema de exceso de pérdida, hablamos de capas, hablamos de prioridad nuevamente, hablamos de tanto en exceso de tanto, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver cómo se manifiesta eso. Lo que diría es que tengo en la retención $1 millón y los 4,000 restantes van en exceso de esto. Es decir, que ya con el millón que tengo de retención y los 4 millones que tengo en la primera capa, ya digamos que tendría cubierto los primeros 5 millones. Por eso se llama 4 millones en exceso de 1 millón. Con una prima de 35,000. Este dato es meramente informativo, para efectos de la distribución no nos va a servir porque es no proporcional. Y una segunda capa de 10 millones en exceso de 5. Vean aquí esta peculiaridad. Ustedes dicen, pero ¿por qué 5 si ven 4? No, es porque cada capa viene en exceso de la suma de todos los niveles anteriores. Tenemos 1 millón de prioridad, le agregamos 4 en la primera capa y ahí tenemos 5 millones. Por tanto, la segunda capa que viene tiene un límite de $10 millones en exceso de esos 5 millones que ya tengo cubiertos. O sea, siempre vamos traslapando las capas, sumando los montos anteriores en cada uno de ellos. Durante el año ocurren 4 siniestros con montos de $300,000, $2,275,000, $7,250,000 y $18,325,000. Cada siniestro se distribuye en cada una de las capas. Los montos cedidos, bueno, ahí vamos a verlo en el ejemplo. Entonces ahora sí nos vamos al ejemplo. Entonces, tengo estas cantidades de pérdidas, de que aquí no nos importa ni la prima ni el monto asegurado. Aquí tengo una pérdida de 300,000, una pérdida de 1,275,000 y así sucesivamente. Entonces, vean que muy similar a lo que hicimos con el monto asegurado del excedente, ahora lo estamos haciendo aquí, pero con siniestros. Entonces, vean que en cada siniestro, yo voy a tener la retención, digamos, de a lo sumo $1 millón. Entonces, si viene un siniestro de $300,000, me toca asumirlo. El reasegurador no me paga nada.
Si toca una pérdida, digamos, de 2.275.000, la prioridad es de 1 millón y el resto de 1.275 caería en la primera capa. ¿Ok? Este siniestro de 7.250, digamos, 1 millón en la prioridad, 4 millones en la capa de exceso a 1 millón y los 2.250 entrarían en la segunda capa. Y así lo mismo. Imaginemos que esto fuera el monto de la hidroeléctrica, que esto fuera la hidroeléctrica, entonces entraría, digamos, yo nada más asumo 1 millón, entran 4 millones, entran 10 millones, y aquí hay una cosa muy peculiar, digamos, en estos tipos de seguro. Y aquí es donde entra la labor del actuario, y que puede ser que yo analicé la capa 1, capa 2, y aquí ¿qué pasó? Ya no tengo más cobertura. Bueno, este monto que no está cubierto también es retención. ¿Por qué? Porque yo tenía previsto, al hacer estas capas, que mis mayores siniestros a lo sumo iban a ser de $15,000. Pero resulta que llegó uno de 18,325. No tuve una buena revisión de esos montos, o tal vez no tuve una buena, digamos, tema de las capas. Bueno, los 3.325 que no entraron dentro de ninguna capa, qué pena, pero se suman al $1.000.000 y al final la retención total de la compañía son 4.325.000. Entonces, digamos, vean que la labor del actuario también tiene que ser, ¿verdad?, en revisión de estos temas. A veces, también tiene que haber un tema de información. A veces puede ser que las compañías no tengan toda la información, ¿verdad?, que uno trabaje un poquito a ciegas, pero siempre es importante que con toda la información, ¿verdad?, se puedan hacer esos temas y si no decir, bueno, aquí lo que recomendaría un actuario es, mira, tienen que aumentar esta capa o tienen que contratar otra, ¿verdad? Pero siempre va a ser un efecto de coste de beneficio. ¿Por qué? Porque si yo recibo, no sé, 3 de prima y me cuesta 1, me cuesta 1, me cuesta 1, entonces ¿cuál es mi negocio? Si terminé pagando todo al asegurador y no recupero nada, ¿verdad? Esto es un constante análisis de coste-beneficio, ¿verdad? O sea, aquí entran en juego distribuciones, variables, cálculos en un software estadístico, por ejemplo, R, eh, arroba risk en Excel, por ejemplo, MATLAB, no sé, un montón de cosas que podemos utilizar en cada pieza, ¿no? Entonces, a mí, digamos, esta parte me parece fascinante, digamos, es una de las cosas más bonitas de seguros, de seguros. Y digamos, aquí pues entra directamente el actuario a hacer esos cálculos. Para efectos gráficos, digamos, tenemos acá los riesgos, ¿verdad? Puede ser que esta sea mi distribución de la severidad, digamos, de los temas. Y pues yo asumo, digamos, con la prioridad, pues estoy, digamos, abarcando el mayor porcentaje, digamos que eso sea un 70, 80%. Y ya, digamos, yo sé que esos son los siniestros que van a caer aquí. Yo estoy esperando siniestros muy, muy, muy altos, ¿verdad? Porque así está mi cartera y está mi información estadística. Y, digamos, pues yo esperaría también, ¿verdad? Con ese análisis, si yo sé que es un análisis pequeño y la reaseguradora me está cobrando un montón o no, entonces ahí también tengo que valorar si realmente sacar también un cero, si tengo que hacer más bien como un fondo de ahorro o algo diferente. ¿Okay? Es que opciones hay muchas, ¿verdad? Y podríamos durar aquí horas analizando. ¿Cuál es tal vez una desventaja de esto con respecto al anterior? Imagínense que me llegaran 50 de estos, imagínense que por cada uno yo tengo una prioridad de 1 millón. Al final de cuentas, en el año puede ser que tenga un montón, ¿verdad? Imagínense que yo tuviera, digamos, un tema, no sé, por poner un ejemplo, digamos, con el COVID, y no logré contener esto, y resulta que me vinieron un montón de siniestros con un monto alto. Esto es un ejemplo burdo, porque obviamente el cambio de los montos no sean tan altos, ¿verdad? Pero imaginemos que fuera un tema así, ¿verdad? Totalmente fortuito. Y entonces más bien ahí de pronto me hubiera servido tener, en adición a inclusive podría tener uno de estos donde me diga, bueno, ya se pasaron 50 casos, llegué a $50,000, oh, ya puedo respirar de que ya sé que si llegan más, ya no me van a contar, se los voy a mandar al asegurador. ¿Ok? Ahí tengo varias preguntas en el chat. Perdón, ahí vamos a ver, me imagino que sería que no. Entonces tener muchas capas no siempre significa algo mejor. No, no digamos, inclusive, realmente, yo le soy sincero, digamos, el tema de las capas es más un tema de los negocios de los contratos. Porque usted bien podría tener una sola capa. O sea, usted podría tener una sola capa hasta donde se quiera. Yo siento que eso de que cuántas capas hay y todo lo demás es un tema más de mercados. Es decir, es como más fácil poder llevar al mercado, porque entonces agarro la primera, voy y la ofrezco en tales mercados de reaseguro, agarro la segunda, las ofrezco, participan las reaseguradoras, en esta sí, esta no. Es como segregar, digamos, los montos para vender más fácil el contrato, por decirlo así.
Pero bien, usted podría tener una sola capa, que llegue desde la prioridad hasta un monto altísimo. O podría tener 57 capas, o sea, no hay un límite para eso, bueno, menos que yo sepa, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tener un montón de capas significa algo mejor. Puede ser que usted tenga, imagínese un caso, digamos, que usted tenga, que la hidroeléctrica, por ejemplo, poner el caso de la hidroeléctrica, tal vez la hidroeléctrica, digamos, por poner un ejemplo, llega hasta 20 millones, que es el riesgo más alto que usted tiene en el país, y resulta que usted no se dio cuenta y tiene capas hasta 80 millones. Y usted dice, ¿para qué le van a servir esas capas si nunca va a superar los 20 millones, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ya realmente, en realidad no es que no sirva por no ver siniestros, ¿verdad? No se queden con esa idea de que tengo que recuperar para que sirva, sino que no sirve porque naturalmente, digamos, si yo sé que mi mayor riesgo son 20 millones y tengo capas de hasta 40, ¿para qué voy a ocupar eso? ¿Para qué voy a ocupar eso si nunca me va a llegar un siniestro? O sea, es imposible que me llegue un siniestro de esas dimensiones. Como puede ser que yo tenga mis capas hasta 20 millones y resulta que tengo asegurada una hidroeléctrica de 80 millones de dólares. Claramente estoy quedando desfasado con las capas, ¿verdad? Necesito más cobertura. Ese tema de las capas inclusive se las trae y siempre es una pelea con las otras áreas del negocio porque ellos ven el seguro desde otra perspectiva, ¿verdad? Recuperar y no necesariamente siempre es lo mejor. O sea, es que son muchos los factores que intervienen, ¿verdad? Eso es apenas una pincelada. No sé si respondí a la consulta de Esteban, Sebastián, perdón. Sí, muchas gracias. A lo que entendí, o sea, tener varias capas sería más que todo como una estrategia de negocios para ofrecer distintos negocios a diferentes capas. Ujú. Ok, muchas gracias. Es como que yo tenga, digamos, una verdulería, digamos, y no tenga todo, eh, no sé, saque todos mis melones y los ponga aquí, digamos, en un mercado. Imagínense un mercado, ¿no? Imagínense un mercado donde yo tenga todas las lechugas en esta cuadra y tenga todas las sandías en la otra cuadra, ¿verdad? Posiblemente la gente no llegue a comprar porque se cansa de vender en cuadras. A como si cada tramito, digamos, tiene separado melón, sandía, papaya, ¿verdad? Entonces puede ir tomando de ahí. Es más como el lema de divide y vencerás, ¿verdad? Más que un tema de protección, es más un tema de mercado. O sea, como le digo, usted puede tener una capa que sea inmensa y que me cubra todo, a como puede tener 50 que aún así no me cubra todo lo que ocupo. No es un tema de mercado. Muchas gracias. Con gusto. Tal vez ya para ir cerrando, el contrato de exceso de pérdida también se puede contratar por evento. Nada más sepan que es exactamente el mismo tema, solo que los montos de los siniestros no los voy a ver, digamos, por ejemplo, digamos, por ejemplo, que hubo una tormenta en el mar. Entonces, si yo tengo mi tema por riesgo, esto depende mucho de la definición de riesgo y eventos, así que tienen que leer muy bien, digamos, qué definición tienen contratado, ¿verdad? Digamos que la definición de riesgo sea que un riesgo sea un buque y un evento sea que hubo un huracán o un maremoto o algo así, ¿verdad? Y se llevó 10 buques o 20 buques que estaban anclados perdón, que estaban haciendo cola en el embarcadero, ¿verdad? Entonces, dependerá mucho de la definición, ¿verdad? Ya hay como ciertas normas estándar, pero se darán cuenta, digamos, si llegan a trabajar en esto, que hay diferentes criterios, ¿verdad? También cada mercado, cada asegurador tiene una definición diferente, pero sí es importante nada más decir, ok, ¿es por riesgo o es por evento? Si es por riesgo, entonces voy a ir a distribuir cada vez que se caiga un barco, independientemente si ocurriera un mismo evento. O si es, digamos, que hubo algo en la playa, que digamos, un huracán, por ejemplo, se llevó 10 barcos, bueno, yo acumulo todo y ese monto es el que voy a ir a separar, digamos, en esas capas. Entonces, es muy importante porque dependiendo de si se acumula o no se acumula, es donde yo voy a saber si al final mi proyección de siniestros, porque cuando ustedes, digamos, si ustedes hacen la proyección para valorar eso, tienen que inventar esos escenarios, ¿verdad? Y ver cómo se va distribuyendo en esas capas y ver si realmente, digamos, es funcional ese tipo de contrato. Entonces, funciona exactamente de la misma forma, nada más que lo que yo voy a distribuir es un acumulado de diferentes riesgos que digamos, en un momento, en un mismo evento, en un mismo, digamos, situación de la naturaleza o alguna cosa de ese tipo. Un incendio, por ejemplo, que ocupara varias casas, varios edificios, ¿verdad? O sea, hay infinidad de posibilidades.
Y bueno, de forma general, no sé si tienen alguna otra consulta, si no, pues esta es la presentación que les tenía. Yo, quedo atento a cualquier duda, consulta que tengan. Esos son como los más importantes y los más usuales. Bien, Ah, te agradezco nada más ahí, bueno, para darle cierre y muchísimas gracias por la presentación.